continuando en esta oportunidad con las actividades programadas. Me place presentar a la doctora Rosa Isabel Carranza Cruz. La doctora Carranza es docente de la Universidad del Estado de México. Su línea de investigación es la teoría de continuos y su subespacio. Su ponencia se titula Agotando el hiperespacio de subcontinuos de ventas. Adelante, doctora Carranza, cuenta usted con 25 minutos para desarrollar su presentación. Gracias. Bien, la pantalla se puede ver bien y me escuchan perfecto. Sí, se escucha correctamente. Ok, gracias. Bien, pues esta plática va a ser, les voy a platicar acerca de lo que hice en el trabajo de doctorado. Este trabajo es conjunto con el doctor David Maya Escudero, el doctor José Guadalupe Anaya y el doctor Orozco Sicli. El doctor Javier Sánchez fue parte del comité de revisores, entonces fue quien me invitó a participar en este congreso. Le agradezco por la invitación y agradezco a todos por estar en esta plática. Bien, anteriormente, para los que han estado en las distintas ponencias, precisamente el doctor José Guadalupe Anaya nos platicó acerca de un concepto que es unicoherencia y acerca de agujeros en el hiperespacio de subcontinuos. Entonces voy a seguir en relación a ese tema y voy a empezar con algunos preliminares recordando definiciones que se utilizaron anteriormente. Voy a empezar con la primera, que voy a decir que un espacio topológico conexo es unicoherente si cada vez que yo lo pueda ver como unión de dos subconjuntos cerrados y conexos, voy a tener que la intersección de estos conjuntos resulta ser conexa. Entonces, un ejemplo de un espacio topológico unicoherente sencillo es el arquito, y un ejemplo de un espacio que no es unicoherente es la curva cerrada simple. Aquí yo me puedo tomar como una parte del arquito como mi conjunto A y la otra parte como mi conjunto B, y resulta que la intersección de estos son estos dos puntitos, la unión es toda la curva y entonces ya es algo que no es conexo. Bien, ahora tomando como base a un espacio topológico unicoherente, voy a decir que un elemento lo agujera si al quitarlo se pierde la propiedad de unicoherencia. En caso contrario, voy a decir entonces que este elemento no agujera a C de X. Bien, estoy trabajando con continuos, que recordemos ya son definiciones que nos han estado platicando a lo largo de este congreso. Voy a repetirlas. Un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo, y le voy a pedir no degenerado. Y trabajo yo en el hiperespacio de subcontinuos, que recordemos que son aquellos subconjuntos de mi continuo X, tales que son cerrados, conexos y no vacíos. Este hiperespacio de subcontinuos lo considero con la métrica de Hausdorff. Y otro de los conceptos que trabajo, o que utilizo más bien, es el de funciones de Whitney. Dado un continuo, una función de Whitney para C de X es una función que va de mi hiperespacio de subcontinuos al intervalo 0,1, de tal forma que a los singulares los manda al 0, mu de A es menor que mu de B, cada vez que A es menor es un subconjunto propio de B, y le voy a pedir la condición adicional para ahorrar ciertas cuentas, que mu de X es igual a 1. Por lo general, nos gusta dibujar al hiperespacio de subcontinuos como un conito, en donde en la base colocamos a los singulares, que como notación utilizamos F1 de X, y ahora, tomando una función de Whitney de mi hiperespacio de subcontinuos al intervalo 0,1, si yo me fijo en un T que está entre 0 y 1 y me fijo en su imagen inversa, este conjunto, que resulta ser un subcontinuo de C de X, es llamado nivel de Whitney. Entonces, estos son parte de los conceptos que voy a estar utilizando en el resto de la plática. Ahora voy a meter alguna notación para simplificar un poquito, y voy a decir que el símbolo X menos A se ve como U2 barritas B,
cada vez que yo a X menos A lo pueda ver como unión de dos subconjuntos U y B, abiertos y no vacíos de X, de tal forma que cada vez que yo me quiera considerar un subcontinuo de la misma medida que A, entonces este subcontinuo no me toca a alguno de los dos abiertos. Eso es lo que significa este simbolito. Bien, en relación con la unicoherencia, nosotros estuvimos trabajando aquellos elementos que agujeran al hiperespacio de subcontinuos. Entonces, hace rato incluso el doctor Javier nos mencionó que en relación a la conexidad, ningún subconjunto es un punto de corte en el hiperespacio de subcontinuos, pero ahora sí tenemos subcontinuos que agujeran al hiperespacio CDX. Trabajando en la familia de los dendroides, en el trabajo que nosotros realizamos, nos dimos cuenta que aquellos que agujeran resultaban ser arquitos. Ahorita no me voy a enfocar en esta palabra de arquitos simples, pero al final de cuentas eran arquitos. Ajá. Pero más aún, como más a fondo, logramos hacer una relación de la unicoherencia con la conexidad, pero la conexidad trabajándola en el hiperespacio, perdón, en el nivel de Whitney. Entonces, tienes tu continuo X y para ver si este subcontinuo te agujera, lo que podemos es ver el hiperespacio y fíjate en el nivel en donde vive este subcontinuo A. Y entonces, si ese nivel, al momento de quitar el punto, no es conexo, entonces A agujera a CDX. Fue una de las caracterizaciones más fuertes que tuvimos, que un problema de unicoherencia se simplificaba a un problema de conexidad en el nivel de Whitney. Ajá. Y además, con una caracterización ya conocida de los puntos de corte niveles de Whitney que hizo Hughes, que es más que nada ver a X menos A como la unión de dos abiertos. Entonces, podíamos trabajar unicoherencia como conexidad en el nivel de Whitney o como un conjunto de corte en el continuo base. Y llegamos en esta familia de continuos que realmente estábamos trabajando, los que te agujeraban eran arquitos. Entonces, ahora nosotros introducimos unos nuevos conceptos, ahora de no huecos, haciendo un refinamiento de la conexidad y la unicoherencia. ¿Esto por qué? Por ejemplo, si nosotros con la conexidad podemos distinguir en el arquito, por ejemplo, puntos que están en el interior o un punto final. Si nosotros quitamos un punto del arco, un punto final, lo que queda sigue siendo conexo, pero si quitamos un puntito del centro, ya perdemos ahí la conexidad. Pero ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a la docelda? Aquí ya con la conexidad ya no podemos distinguir un punto de la orillita o un punto del centro, porque ya al final, cuando los quitas, en ambos casos sigue siendo conexo. Pero si te fijas en la parte de unicoherencia, cuando tú quitas un punto de la orilla, el espacio sigue siendo unicoherente, y cuando tú quitas un punto del centro, el espacio ya no es unicoherente. Entonces la unicoherencia ella te ayuda a distinguir puntos en espacios como estos. Pero si tú te vas, por ejemplo, a una trecelda, ya puntos que están en el interior y puntos que están como en la frontera alrededor, cuando tú los quitas, el espacio sigue siendo unicoherente. Y entonces ahí es donde nosotros queremos introducir este refinamiento ahora de no agujero, porque aquí este punto agujera, ahora de un punto que ahueca. Ajá. Es decir, un punto de la orillita no te va a ahuecar, y un punto del centro lo que queremos es ahora que nos ahueque. Ajá, que tengamos como esa burbujita adentro de la tricelda. Ese es el refinamiento que estamos haciendo nosotros. Y lo enfocamos sobre todo a trabajarlo en el nivel. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, si al momento de quitar un subcontinuo
no te agujera, es decir, el nivel sigue siendo, el nivel menos el punto sigue siendo conexo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si sigue siendo conexo, pero ahora ya le quitas la parte de unicoherencia. Y entonces ahí viene nuestra definición de ahuecar en relación a ese nivel de Whitney. Decimos que un subcontinuo ahueca el hiperespacio CDX siempre que el nivel en donde viva este continuo menos ese punto, si es conexo, pero ahora no sea unicoherente. Entonces, lo primero que hicimos es ver cómo en qué familia se podía lograr trabajar este problema, de ahora caracterizar aquellos elementos que ahuecan al hiperespacio CDX. Y donde lo trabajamos fue en la familia de las dendritas. Ajá. Bien, recordemos que las dendritas son subcontinuos localmente conexos, hereditariamente unicoherentes y arcoconexos, ¿no? Lo primero que hicimos fue tratar de encontrar una caracterización similar a la que hace Hughes con puntos de corte en el nivel, verlo en ahora en el continuo. Entonces, así que hicimos nosotros como trabajar puntos de separación en subconjuntos del nivel, trabajarlos también en el continuo. Entonces, voy a dar unas definiciones que me llevaron a ver ese tipo de cortes. Voy a tener un continuo. Aquí voy a ejemplificar la definición con un triodito. Tengo un continuo, me voy a fijar en un elemento de este continuo, en un X. Y me voy a fijar en un subcontinuo que contiene a este punto. Entonces voy a definir C de X, ST como aquellos subcontinuos de medida T que contienen a ese puntito y que se quedan contenidos en mi conjunto S. Y voy a tomar la primera es C garigoleada, perdón, y la segunda es C de X, ST como la unión de estos subcontinuos. Entonces este elemento lo estoy viendo en el nivel y este elemento lo estoy viendo en X. Y entonces uno de los primeros resultados que obtuvimos es, trabajando en la parte de las dendritas, que cuando tú tienes una dendrita, si tú te fijas en un punto de esta dendrita, y te fijas en dos subcontinuos de la siguiente manera, te fijas en un S que contiene a SX, y te fijas en un subcontinuo P que está contenido en S y que contiene también a este punto S. Entonces, este P va a ser un punto de corte de C garigoleada XS mu de P, sí y solo si tú puedes encontrar dos abiertos U y B ajenos y no vacíos de X, de tal forma que S menos P se ve como la unión de estos dos, y además tú logres encontrar un subcontinuo de la misma medida de P que contenga al X, por ejemplo, algo así, y también del otro lado, tú puedas encontrar un subcontinuo de la misma medida que P, que contenga el X y que intersecte al otro abierto. Además, la condición que le estamos pidiendo es que no haya algún subcontinuo de la misma medida que P que te toque a ambos abiertos. Aquí hay un error, uno debe de ser V y el otro debe de ser U. O sea, no existe un subcontinuo de que contenga X y que toque ambos abiertos, porque bueno, ahí según el ejemplo ya se llevaría al P, entonces ya tendría medida mayor que P. Entonces, si pasa esto, este P es un punto de corte de este conjunto. Fue uno de los resultados algo similar e inspirado en lo que hizo Hughes. Ahora voy a decir que tengo un continuo y un subcontinuo de él que voy a llamar T. Voy a decir que este subcontinuo T es elemental, sí, y solo si yo puedo encontrar tres abiertos ajenos a pares y no vacíos, U,
B y W, de tal forma que X menos T se ve como la unión de estos tres abiertos, y además, cada vez que tú quieras encontrar un subcontinuo de la misma medida que este T original, este se queda contenido o toca a lo más a dos de estos abiertos. No puedes encontrar uno que toque a los tres de manera simultánea que tenga la misma medida que tú. Entonces, si pasa esto, voy a decir que T es un subcontinuo elemental. Y entonces, nosotros llegamos a que en la familia de los dendroides, si T es un triodo simple y además es elemental, entonces T ahueca al hiperespacio CDX. Es decir, el nivel en donde vive T es conexo, pero no unicoherente. Y entonces el objetivo era encontrar la caracterización, es decir, el regreso de este teorema, pero en los dendroides no nos fue posible, sino fue posible en la familia de las dendritas. Aquí sí se logró hacer la caracterización. Cuando tienes una dendrita y tienes un subcontinuo no trivial, entonces este subcontinuo te ahueca CDX, sí, solo sí, T es un triodo simple elemental. Y era como uno de los objetivos que queríamos, porque en la parte de los agujeros llegábamos a que los que agujeraban eran arquitos. Entonces ahora los que ahuecan, nuestro objetivo era demostrar que eran trioditos. Entonces aquí incluso puse el triodo, puse aquí el subcontinuo que es un subtriodito, y si lo vemos en el hiperespacio, que bueno, se sabe que el modelo del hiperespacio del triodo es algo homeomorfo a una tres-celda con con unas dos celdas ahí pegaditas, y resulta ser que un subcontinuo de es un elemento que está en el interior, pero además, recordando los modelos de los niveles de Whitney, justo un modelo para es algo de este estilo, que resulta ser una dos-celda con tres arquitos ahí pegados, y es un punto. El nivel de Whitney donde vive este triodito es un punto del interior de esta dos-celda, la cual es conexa, pero no es unicoherente. Entonces, ahí como coincide esa parte que queríamos en demostrar que ahora los que te ahuecan son trioditos. Ajá. Y bien, eso entonces sería todo de lo que les quiero platicar. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Disculpe, al público asistente, por favor, si tuviera alguno de los participantes tener alguna consulta, podrían, por favor. Sí, ¿se puede? Su micrófono, sí, gracias. Hola, Rosa. Hola. ¿Qué seguiría? ¿Qué parte es la que no se ha resuelto? Pues lo que queremos es como desde la parte de unicoherencia que logramos hacer esta caracterización, es precisamente aplicar esto a la parte de distinguir espacios topológicos. Tanto con la unicoherencia, con esta parte de ahuecar, de los agujeros y los huecos, lo que queremos es ahora cómo aplicarlos, como esa parte que hizo Illanes de distinguir el C2 de la circunferencia con el C2 del arquito, porque resulta que ningún elemento te agujeraba al C2 del arquito, y con el C2 de la curva cerrada simple, ahí sí el total te agujeraba. Entonces también eso es lo que queremos, es como lo que sigue, el aplicar para ayudar a distinguir espacios topológicos. ¿Y alguna clase en la que estén pensando? Pues estamos pensando empezar como con las dendritas, que ahí se han logrado como ciertas caracterizaciones completas, al menos en la parte de los huecos se logró con las dendritas, y en la parte de los agujeros se logró la caracterización con los dendroides. Y se obtuvieron resultados más generales, pero para continuos que tienen la propiedad B,
aunque no se logró una caracterización completa. Con los dendroides, esas dos familias serían como nuestro objetivo a trabajar, por así decirlo. Bueno, nada más como comentario bastante interesante la manera en cómo están juntando esa parte de agujerar con la unicoherencia, ¿no? Y el grado de unicoherencia. Bastante ingenioso, creo yo. No se me hubiera Más que ocurrido. el grado, bueno, más que la parte del grado de multicoherencia, es como que el grado de la burbujita. Sí, O sea, sí, no es tanto ver cuántos agujeros, sino es con uno, pero qué tanto está el gradito, como que sí, sí. el grado de la burbuja. No, pues lo que yo digo es que bastante ingenioso, no se me hubiera ocurrido. Al menos a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, gracias, Rosa. Sí. Bien, no hay más preguntas. Bien, invito al doctor Javier para que pueda presentar a la siguiente ponente. Gracias a todos. Disculpe, un momento. Disculpa, doctora Carranza, en nombre de le agradezco primero su excelente participación en este certamen. El Congreso Internacional de Topología FINE le da las gracias y le estamos dando en esta oportunidad el certificado que se le hará llegar a su correo electrónico y esperamos contar con su participación en el siguiente certamen. Muy agradecido por su participación y vamos a esperar unos minutos. Gracias, doctora Rosa.